Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches con esta fantástica vista de Manhattan desde la torre Bloomberg, desde el edificio de Bloomberg News en Nueva York. Los saludo con enorme gusto en esta semana de cobertura especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Foro Global de Negocios de Bloomberg que les hemos transmitido a ustedes desde el lunes hasta el día de hoy. Así es que muchas gracias, bienvenidos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Me da mucho gusto que nos acompañe. Un día histórico hoy en Estados Unidos, una audiencia que marca un precedente judicial, constitucional de gran relevancia en los Estados Unidos, la audiencia en el Comité Judicial del Senado para ratificar al juez Kavanaugh como el candidato del presidente Trump a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Un momento de gran relevancia, no solamente por el tema que se debate, sino por los testimonios valiosísimos de mujeres. El primero el día de hoy, de la doctora Ford, una mujer que dice haber sido víctima de un ataque sexual por parte de este hombre en sus años de preparatoria, hace más de 30 años, y todo el debate político que esto significa, la lucha entre los republicanos y los demócratas a unas cuantas semanas de las elecciones de medio término para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Les doy la bienvenida. Juan Pablo Espineto, productor en jefe de noticias de Bloomberg en México. Bienvenido, muchas gracias, bienvenido. Doctor Guido Lara, director y fundador de Lexia. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hemos estado toda la semana muy intensa, ¿no es cierto? Gracias, Leo. Un placer. ¿Qué vimos hoy en la audiencia? 4 horas de la doctora Ford con un testimonio. Bueno, no lo califico. Díganme ustedes cómo viste a la doctora Ford. Bueno, creo que hoy fue un día, como decías, histórico porque no siempre vemos esta tensión, ¿no?, en el Senado. Y la realidad es que vimos 2 testimonios. Uno bastante convincente, el de la doctora Ford, hoy a la mañana, y después por la tarde el del candidato a juez de la Corte Suprema, el doctor Kavanaugh, y él obviamente rechazando toda esta presentación que hizo la doctora Ford, alegando la acusación de abuso sexual, ¿no? Lo que nos lleva a que uno de los dos está mintiendo. Sí, bueno, claramente, claro, ¿no? Y eso hace que toda esta historia sea fascinante, porque estamos hablando no menos que de un juez que será clave en el destino de las próximas décadas en la Corte Suprema de Estados Unidos. Es ese punto, porque la audiencia mexicana no tiene por qué tener este dato, ni por qué es importantísimo esto. La Suprema Corte de Justicia tiene 9 integrantes, hoy tenemos 4 y 4, y existe ahí un balance ideológico y partidista. El que se siente en el noveno inclina un poco la balanza. Exactamente, y digamos, el juez Kavanaugh es visto como un juez tirando para el lado más conservador, claro. Claramente, no de los más conservadores que estaban en la lista del presidente Trump, pero claramente un juez conservador, y esto lleva al Partido Republicano a tener que tomar una decisión. ¿Van a apoyar su candidatura a pesar de todos estos testimonios o no? Justo a semanas de las elecciones, es decir, esto... Y con un balance muy apretado en el Senado, recordemos, 51-49 a favor de los republicanos. Exactamente. ¿Qué viste de la doctora Ford? Lo que estamos viendo fundamentalmente es en una pequeña nuez, en un pequeño momento judicial, todos los mundos que se están luchando en Estados Unidos. Tienes, por ejemplo, todo el tema de las mujeres que están poniendo el Me Too Movement y un momento cultural importantísimo donde se está buscando acabar con esta cultura de la violación, y del machismo, la imposición. El principal temor del juez Kavanaugh o de cualquier conservador que se siente e incline la balanza es que eche para atrás logros tan importantes como el derecho a decidir en los Estados Unidos, es decir, ir contra el tema y regresar a otras épocas del aborto, cuando esto es un tema muy importante para el país. Entonces, no solo se está viendo la lucha de republicanos contra demócratas, sino se está viendo una posición conservadora contra una liberal en el momento que estos son, como comentábamos, son nombramientos de por vida.
si este hombre tiene... Sí, se sienta ahí todos los años del mundo. Décadas por delante, puede estar inclinando la balanza hacia allá. Además de que Trump durante todos estos años, estos últimos meses, ha colocado una serie de jueces conservadores en muchos lugares. Entonces, el país se está moviendo hacia decisiones conservadoras que van en general en contra de las mujeres. Y por eso hay esta gran emoción de las mujeres defendiendo el testimonio. Es decir, hay un debate no solamente judicial o constitucional, sino hay un debate de derechos sociales también dentro de esto, ¿no es cierto? Exactamente, y tiene la verdad que, por lo menos en la ciudad de Nueva York, todo el mundo estaba mirando este testimonio, ¿no? Un amigo me dijo, es como un Super Bowl. Todo el mundo parado y comentando todos y cada uno de los pasos de estos testimonios. Hoy veíamos bien temprano a la mañana los diarios hablando del día del juicio final, ¿no? Sí, varios el día del juicio final, el rostro del juez Kavanaugh a juicio, al llamado al banquillo de los acusados. Un juez ahora siendo interrogado, cosa que a los jueces no les gusta, por cierto. A los jueces les gusta dictar sentencias, no estar en otra posición. Estar en otra posición. Vamos a hacer una pausa ahí y regresamos enseguida al testimonio de la doctora Ford, de esta primera mujer, un testimonio mesurado, me parece, muy convincente, me pareció. Escuché a los comentaristas políticos y judiciales en las cadenas estadounidenses y todos decían que el testimonio era profundamente sólido. Es decir, yo no sé si logró convencer a los integrantes, pero parecía que fue muy creíble, ¿no es cierto? Sí, ahí creo que no hay motivos para dudar de lo que está diciendo, ¿no? Sí. Digamos, ahora, si esto alcanza para cambiar la decisión o no, eso habrá que ver. Y las repercusiones políticas lo vamos a ver. Déjenos hacer una pausa y regresamos a la audiencia, a lo que dijo la testigo y a lo que dijeron los senadores, que también es relevante. Y después, no se desconecte, el juez Kavanaugh, que tuvo una actuación esta tarde, de melodrama, en opinión de algunos. Mensajes, volvemos. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, So the euro on a 7-day. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. we begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Bien, de regreso, la doctora Ford, lo que escuchaste, lo que viste del testimonio parecía muy convincente. Y además de convincente, creo que es muy importante para la audiencia, el auditorio en México, entender lo que esto pasaría si fuera México, por ejemplo. Donde un procedimiento así no existe. Imaginemos que existiera un lugar donde los que defienden una posición política e ideológica están de un lado, los otros también, y toda la atención de un país, a favor o en contra, está sobre esta persona. Entonces, una mujer que sufrió un problema, que está acreditado que es un fantasma que la ha perseguido y que sale con gran valentía a poner su caso a los ojos de todo mundo, a este Super Bowl mediático que todo mundo venía. Venían personas en los camiones, hablando del tema, en todos lados. La audiencia, será interesante luego saberlo, los ratings, del rating que tiene eventos que son larguísimos, que parecen... 4 horas el testimonio de ella y luego 4 horas por la tarde el del juez Kavanaugh, ¿no es cierto? Entonces son procesos donde la valentía de ella es muy grande porque tiene que buscar para seguridad, reciben amenazas de muerte, le afecta su trabajo. Entonces tiene un tema cívico muy relevante de esta mujer de salir adelante. Sí, ahí hay otra pregunta que es difícil de contestar de otra manera, es ¿por qué hace esto? ¿No? ¿Por qué lo hace?
porque tiene todo para perder de hacer esta denuncia. Sí, Ella es ella una por todos lados profesora, pierde, no es alguien claro. que busca Un puesto ser- público, no, claro, exacto, claro. no es alguien que quiera ser una celebrity, es alguien que obviamente va a sufrir unos dramas, toda su vida va a estar marcada por este esto. testimonio del día de hoy. Y ella es una profesora universitaria. A cada lugar, a cada próxima conferencia, cada paper que escriba, cada cosa que haga, Va a estar- como su profesión, va a estar marcada por este Referencia, así testimonio es. del día de hoy. Entonces no hay ningún motivo por el cual ella voluntariamente diga, voy a mentir, voy a crear esta historia. ¿no? En el interrogatorio de la mañana, porque el Comité Judicial trae una experta en el tema, a una fiscal, a que haga el interrogatorio, le preguntan en algún momento, ¿alguien le asesoró para sus abogados? ¿Alguien le recomendó que usara tal firma de abogados? ¿Alguien le contrató a los abogados? Y ella contesta con total transparencia, ¿no? Hay un punto aquí fundamental que me parece, hay un registro de su relación terapéutica con su psicoanalista que data de años atrás, donde ya había señalamientos y ella había compartido con su psicoanalista y con su esposo que había sido víctima de aquel ataque sexual. Es decir, todo esto antes de la nominación, la presidencia de Trump o la figura pública del juez Kavanaugh. Ese solo hecho me parecería pues muy... Sí, una situación que había vulnerado su biografía y que la perseguía en corto y que de repente se ve ante la circunstancia de que, oh no, esta persona que de alguna manera afectó mi vida está a punto de ocupar una posición que va a dirigir de alguna manera con ciertas decisiones judiciales el destino de millones de personas en el futuro, y entonces sale y, como lo dijeron los demócratas que están apoyándola, como una verdadera heroína cívica De que derechos. se lanza. ¿Qué le dicen los republicanos? Buscando en todo momento la justificación partidista de que esto es para afectar. Hay un punto fundamental de Dianne Feinstein, esta senadora demócrata por California, que es la que recibe originalmente la carta, cuando le dice, ¿existe alguna posibilidad de que usted confunda la identidad de su atacante, dando por hecho que el ataque existió, de su atacante con el juez que... Y ella dice, absolutamente 100% no. está 100% segura, eso es lo que dijo, de que fue él, ¿no? Así es. Y eso creo que también explica cuál es la estrategia del juez Kavanaugh, ¿no? Que es presentar, además de obviamente negar esto, pero su testimonio fue por el lado de esto es una estrategia de los demócratas Para dañarme políticamente, ¿no? Ahí está claro que fue que se ve la mano implícita o explícita de la Casa Blanca de Trump, ¿no? Hacer de esto un choque entre ellos contra Partidista, nosotros, claro, claro. republicanos contra demócratas. De hecho, vimos luego del testimonio a Trump tuiteando en favor del Exacto. juez, alabando su testimonio. Su carrera, bueno, dijo que era un testimonio fuerte, honesto, auténtico y que demostraba los valores por los cuales lo había postulado. Pero nuevamente, esto que a lo mejor podría quedarse en lo judicial, invade el terreno partidista y electoral, porque ahí vienen las elecciones, ¿no es cierto? Y es muy relevante. Lo invade totalmente porque también para la audiencia en México se preguntan por qué tanta gente apoya a Trump. Y es muy probable que lo que apoyan es este tipo de decisiones que favorecen una agenda conservadora, religiosa, de determinado tipo. Para entender por qué Trump sigue teniendo una base que va alrededor del 40% de los votantes. A la baja, me parece, ¿no? A la baja, pero no. A la baja, pero no baja. No rompe ese, ese piso, tiene una base de titanio y esa base de titanio está hecha precisamente de estos votantes que quieren un giro conservador en el país. Sociedad. Vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos con el testimonio del juez Kavanaugh esta tarde también.
each of these stories are troubling on their own, and each of these allegations should be investigated by the FBI. All three women have said they would like the FBI to investigate. Please do so. All three have said they have other witnesses and evidence to corroborate their accounts. And yet, Republicans continue to blindly push forward. Pues ahí lo tiene usted, lo acaba de ver. Fue un testimonio muy largo, duró casi 4 horas frente al Comité Judicial del Senado en esta comparecencia. Lloró en diferentes momentos y tuvo esta actitud como de, tú decías, puchero, pero algunos comentaristas lo calificaron de que había interpretado un gran papel, pero en el fondo de esto, pues alguien está mintiendo, ¿no es cierto? Alguien no está diciendo la verdad. Sí, exactamente. Yo creo que ahí la pregunta que queda es, independientemente de cómo derive este caso, es, al final de cuentas, como dijo uno de los senadores, esta es una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente estas son las cualidades que tiene que tener un juez. A ver, ahí. Para ser juez de la Corte Suprema del país más importante del mundo. Es decir, como decíamos, este cargo vitalicio por décadas, un juez que se quiebra ante una situación de estrés. O sea, supongamos que en el futuro va a tener como parte de su trabajo muchas, ¿no? Claro, decisiones sobre delicadas, claro, delicadísimas, que afectan a millones de personas. Ese es el tipo de perfil que quiere. Yo creo que no sé si esto terminará siendo revisto o no, pero lo claro que después terminará en una situación política. Al final de cuentas, lo que tenemos que ver acá es, ¿tienen 51 senadores republicanos para ratificar a este hombre, sí o no? Sí, Mañana tenemos la votación del comité. Exacto. Y quizá tengamos que votar sí, porque es importante explicarlo, porque cómo es el procedimiento, el comité vota, tiene una decisión, pero luego va al pleno, ¿no es cierto? Pleno, lo quizá la semana que viene. Todos los senadores, y ahí los republicanos tienen mayoría. Por eso hay figuras clave, como esta señora de Alaska o algunas otras senadoras. Sí, Susan Collins, Lisa McCoskey. Claro, porque son mujeres, defienden un tema de derechos de la mujer. Sería una gran contradicción que votaran en contra. Y tenemos la elección en 40 días, ¿no? Digamos, eso es claro. Ahorita le entramos a si esto repercute o no en las elecciones, pero ¿qué más está en juego aquí? Lo importante aquí es, aunque fuera una entrevista de trabajo, ya los que quieren dar el trabajo ya hoy saben si le quieren dar el trabajo. O no. ¿No? Eso ya está. ¿Eso es que ya lo saben o todavía? Ya está. ¿Me da la impresión de que él se victimiza o no? Sí. Porque dicen, sí. Han destruido mi vida. Él se victimiza porque dice, yo pedí que no hicieran esto, han dejado Exacto. 9 días, han destruido mi familia, mi vida y tal. Es un hecho que al ponerse en el centro del reflector, tanto la doctora Ford como él están siendo atacados por todos los enemigos del otro lado. Tirios y troyanos. Los conservadores y los van a trolear, y hay de distintos grados, desde su imagen hasta amenazas directas y insultos graves. La vida de estas dos personas sí se ve afectada, está siendo modificada. Claro, una desde el anonimato y la vulnerabilidad academia, contra otro de la corte más importante. Sí, porque este señor mundo. va a seguir siendo juez. Es decir, si deciden que no vaya a la Suprema Corte, pues regresará a su distrito y será siendo un juez federal y seguirá en oficio por muchos años. Y solo para cerrar el argumento es, yo sí creo que hay alguna ligera posibilidad de que algunos de estos senadores que ya se están retirando, que tienen una agenda de mujer, estas dos mujeres que hemos mencionado, puedan dar un movimiento que sorprenda. Lo hizo John McCain cuando, teniendo la oportunidad de acabar con Obamacare, decidió que votar, no. Exacto. Entonces, yo no descarto, poco probable, porque todos esos senadores tienen una serie de apoyos conservadores importantes que los han puesto ahí y con quien difícilmente van a quedar mal, pero a la hora de votar pueden aplicar la aplanadora. Yo no estoy tan convencido, quizá. Recordemos que solo pueden perder un senador, ¿no? Están 51-49, pierde un senador los republicanos, 50-49, desempata Mike Pence como vicepresidente y entonces sería, podría, ¿no? Ahora, la cuestión es que el Partido Republicano está esperando este momento de tener mayoría en la Corte Suprema por décadas. Entonces, y es ahora.
Claro. Porque si no pasa esta nominación, ya tenemos midterms en 40 días. Y cambia el no balance. sabemos qué va a pasar. Quizá retengan el Senado, pero probablemente no la Cámara de Representantes ahora o quizá nunca. Así es. ¿No? En fin, es mucho lo que está en juego, hay que decirlo así. Y solamente para rematar, antes de irnos a la pausa, el otro tema paralelo, que es la investigación en torno a la campaña del presidente Trump, el tema del Russiagate, los excesos, la posible colusión de la campaña con negocios del señor Trump, dinero que vino de Europa del Este, en fin, el expediente es amplísimo. Eventualmente podría llegar a la Suprema Corte. Entonces, aquí también... O si el presidente quiere perdonarse a sí mismo. Exactamente. Ese es otro tema en debate, ¿no? Si tiene la facultad constitucional o no para otorgarse perdón. Mensajes y regresamos a conclusiones. Volvemos. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Bueno, hoy concluyó la comparecencia. Está previsto que pueda haber un voto tan pronto como mañana, por lo menos en el comité. ¿Por qué el tiempo juega un factor importante aquí? Bueno, porque como decíamos, vienen las elecciones, ¿no? Y lo que no puede... el lujo que no tienen los republicanos es de seguir extendiendo esto. Porque daña. Porque daña todos los días este tipo de headlines sobre el juez, si sí o si no. Y si Trump lo apoya y no lo apoya. Entonces ya no tienen más tiempo. Tienen que votar por O sea, lo que quisieran es cerrar el expediente a la máxima velocidad. La gran pregunta es si lo van a pasar o no. Pero yo creo que esta historia no dura más de una Y Trump ya envió un mensaje, además, ¿no? Ellos dicen a votar al estilo de esta administración, ejerzamos el poder cuando lo tenemos, votemos y resolvamos esto. Y el objetivo es dejarlo posicionado como todo lo que sufrió el pobre juez Kavanaugh es porque los malos demócratas lo quisieron ensuciar en una lucha partidista. No vamos a escuchar el otro testimonio. No. Solamente la doctora Ford. Yo creo que de acá a una semana tenemos que, por sí o por no, vamos a tener a definir. Respuesta, ¿no? Rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, el TLC, el tema del Tratado de Libre Comercio, se nos está acabando septiembre y no llegamos a un documento. Todo parece indicar que la ambición del gobierno del presidente Peña en México de aparecer en la foto y de hacer la firma no se va a cumplir. Entregan ya borradores de documentos, me parece que mañana o en ya se entrega lo que acordó México con Estados Unidos. Vamos a conocerlo. Se va a dar a conocer. Eso es lo que acordó. Y como Canadá no se dio a estas dinámicas y está guardando una posición de negociadora más firme, más arriesgada y demás, ya está rompiendo con los tiempos que tenían preestablecidos. ¿Se va a extender la negociación con Canadá, piensan? Como comentamos ayer, los tiempos de México y de Estados Unidos son más apretados y los de Canadá más ligeros y están jugando con esos tiempos. Yo creo que fue uno de los temas de esta semana, no lo hablamos mucho, pero el presidente Trump estuvo ignorando a Justin Trudeau. Nuestras fuentes nos han comentado que Trudeau intentó varias veces acercarse durante la reunión de Naciones Unidas. Lo único que se llegó fue a un apretón de manos al pasar. Ni siquiera se levantó para saludarlo Trump. Y ayer en la conferencia de prensa él fue bastante duro. Dijo, no estamos de acuerdo con la forma en que Canadá está negociando, etcétera. ¿Puede ser que a último momento llegue a un acuerdo? Sí, puede ser, pero nada indica que eso va a pasar en las próximas horas. Por eso es que vamos a conocer el texto del acuerdo bilateral antes del deadline del viernes de la semana que viene. ¿Esperamos sorpresas en ese texto? Porque no lo hemos visto. Y hay gente que piensa que México cedió en muchos puntos. ¿Ustedes esperan que haya sorpresas? Sí. Yo creo que es un hecho que la posición negociadora desde la fuerza de Trump no estaría satisfecho y haciendo un elogio de la negociación si no hubiera obtenido cosas que él ventajosas que él quería, ¿no? Entonces es probable que hubiéramos estado mejor antes de este proceso de negociación. Seguramente son complejos, son largos, algunas cláusulas se modernizaron, pero muy probablemente habrá lugares donde digan, ay, nos doblaron la mano. Juan Pablo.
Sí, la gran pregunta ahora es qué pasa, ¿no? Porque el Congreso de Estados Unidos puede bien decirle a Trump, pero nosotros no te dimos autorización para un bilateral. Era un trilateral. Y yo creo que eso es bastante probable, especialmente si los demócratas ganan, como todo indica, la Cámara de Representantes. Entonces ahí ya nos vamos a marzo, quizá. De hecho, hoy ya escuchábamos a algunos legisladores diciendo se va a votar recién en marzo. Así que la idea de que lo va a firmar el presidente Peña, yo lo veo. Y la cantidad de decisiones que ha tomado Trump sobre las rodillas o sobre el Twitter y tratando de llevar a implementarlas, se encuentra con las limitaciones del Congreso, las Cortes, etcétera. Entonces, está haciendo algo que no estaba permitido y que se va lamentablemente a atorar. Veía una frase ayer en el Bloomberg Global Forum Business, el Twitter in chief, el tuitero en jefe, que es la forma de gobierno. Rápidamente, antes de irnos para la nueva administración en México, para Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tal le cae el tema de que no le dejaron resuelto el TLC y que ahora su equipo y su administración, con las probables presiones sindicales y políticas que pueda tener, va a tener que enfrentar el tema? ¿Qué dirías? Pues yo creo que es lamentable que tanta incertidumbre que se está generando por la transición tan larga y por los mensajes disímbolos que se ha generado desde el equipo de transición, añada otra vez añada a la confusión. Bueno, lo que va a pasar es que va a salir la letra chica del acuerdo, entonces algunos van a decir, pero no estaba tan bien acá. Hay que cambiar. Hasta el 30 de noviembre va a ser responsabilidad del presidente Peña, pero a partir del 1 de diciembre va a ser del presidente López Obrador, con lo cual él, si llegamos a un escenario de enero, febrero, marzo, él tiene que, es el dueño de ese nuevo tratado, ¿no? Ya no Entonces, lo puede. ¿lo va a aceptar? Ya no lo puede delegar en nadie más. Toma una papa caliente que la acepta si está cocinada, pero ahora ya será su responsabilidad. Afectación en mercado se ve porque esto reduce la certeza y la certidumbre y amplía la inestabilidad. Sí, claramente vimos al peso en toda la semana estar en niveles cercanos a los 19, superó en algún momento los 19. Y luego bajó a 18.50. Sí, yo creo que es clave ahora si sale o no este acuerdo, si se demora más, porque ahí puede ser que veamos de nuevo el peso. Sí, lo vamos a tener subiendo y bajando. Bueno, señores, se acaba el tiempo. Juan Pablo Espineto, gracias. Guido Lara, gracias. Gracias, Leo. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Nos despedimos nuevamente en esta cobertura y en esta transmisión especial del financiero Bloomberg desde Bloomberg News en Nueva York, con esta espectacular vista de Manhattan desde la punta de este edificio, la antena que tiene esta cámara. Vea usted, desde aquí nos despedimos, esperando muy pronto regresar a transmitir desde acá.